Bueno, buenas tardes. Es para mí un honor estar aquí con ustedes y agradeciendo al capítulo de falla cardíaca el honor que me da de participar con ustedes, hablar algunos aspectos de la epidemiología de la falla cardíaca en Latinoamérica. Para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés. La prevalencia de factores de riesgo de falla cardíaca en general se consideran que son comparables al resto del mundo. La epidemiología de la falla cardíaca puede estar influenciada por muchos factores de riesgo, pero especialmente en Latinoamérica tiene una influencia muy especial los factores socioeconómicos. Es poca la información sobre la situación de la falla cardíaca en Latinoamérica y Colombia, aunque cada vez podemos obtener un poco más de información. Y a pesar de ello, se estima que la incidencia y la prevalencia de insuficiencia cardíaca ha aumentado a raíz de que realmente ha aumentado la expectativa de vida en muchos países latinoamericanos. Y vamos a ver que eso es verdad. ¿Cuál es la situación de la enfermedad cardiovascular en el mundo y en qué posición estamos nosotros? Si ustedes observan el papel, la situación de la enfermedad cardiovascular en el mundo, observen que entre la enfermedad cardiovascular y la enfermedad cerebrovascular, en todo el mundo prácticamente similar, ocupan casi el 70 al 75% de la situación de la enfermedad cardiovascular a nivel mundial. O sea que no empieza a hacer mucha diferencia en todos los países del mundo, incluyan Latinoamérica y el Caribe. Si nosotros miramos la distribución de la mortalidad por enfermedad cardiovascular de acuerdo al nivel de ingresos, observen cómo, curiosamente, los países con más altos ingresos tienen una distribución de mortalidad por enfermedad cardiovascular mucho mayor que los países con bajos ingresos. Suena un poco paradójico y podría ser un problema de subregistro, pero esa es la realidad que nos muestra la Organización Mundial de la Salud en ese sentido. Esta es la condición entre Colombia y los países de Norteamérica y Canadá con relación a las tasas de mortalidad estandarizadas de enfermedad cardiovascular. Y observen, aquí mujeres y hombres está alrededor entre 166 por 100.000 y 205 por 100.000, siendo menor la mortalidad comparada en estos países desarrollados, Estados Unidos y Canadá. Cuando miramos ya en Latinoamérica la comparación de enfermedad cardiovascular y mortalidad, observen cómo Colombia se encuentra en este rango que habíamos dicho y muchos otros países tienen una mortalidad incluso mayor que la que tenemos actualmente y menores nos tendrían en mortalidad cardiovascular de acuerdo al registro de la Organización Mundial de la Salud. A la data del 2011 estarían Chile, Ecuador y Perú con una mortalidad cardiovascular menor que la de Colombia con base en esta información. Si miramos al mundo, en la data del 2015, observen ustedes que sigue siendo prevalente a nivel mundial la mortalidad cardiovascular, o sea, la muerte prematura se considera en estos casos de enfermedad cardiovascular a personas menores de 70 años. De tal forma que sigue siendo las enfermedades crónicas no transmisibles la causa número 1 de mortalidad en el mundo, porque le sigue, aquí está el cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles que contribuyen a la mortalidad global. Si nosotros miramos la distribución en Colombia, observen aquí la distribución en Colombia. Es mucho mayor la mortalidad en nuestras zonas donde teóricamente podrían tener un nivel de ingreso un poquito mejor que otras regiones del país, y tienen una mayor mortalidad por 100.000 habitantes comparativamente con zonas un poco más alejadas. ¿Podría ser esto un subregistro? Es altamente probable también, pero por lo menos es un análisis que tenemos de acuerdo a la información que tiene el sistema nuestro de salud a nivel de CISPRO. Si uno mira la condición cardiovascular en el tiempo, uno diría, bueno, algo está pasando que nos cambia esta condición, y observen que en Colombia está empezando a haber una reducción de la mortalidad cardiovascular, tanto en hombres como en mujeres, y el resto de las condiciones de enfermedades crónicas no transmisibles se mantiene en un estado aparentemente estable, sin un aumento ni un descenso, pero sigue siendo la enfermedad cardiovascular la causa líder de mortalidad en nuestro país. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se desarrolle falla cardíaca en Latinoamérica? Hay muchos factores que se influencian, pero cada que se hace un análisis se encuentra, incluso en esta publicación, donde se determina que la deprivación socioeconómica se considera como un factor fundamental en el aumento de la mortalidad cardiovascular, y la razón es porque muchas de las reducciones de la mortalidad cardiovascular en el mundo se han visto impactadas precisamente por la obtención de atención médica y el acceso
a medicamentos que reducen la mortalidad cardiovascular. Y observen ustedes, estos son los ingresos per cápita de los países desarrollados y miren el ingreso que se utiliza o el aporte de dinero que se utiliza para la atención en salud en países latinoamericanos. Este es el gasto per cápita en cuidado en salud en diferentes países en el año 2009, según la Organización Mundial de la Salud. Y observen cómo Estados Unidos hace un aporte inmenso de gasto per cápita en el cuidado de salud y el resto de los países latinoamericanos no alcanza a ser ni siquiera la cuarta parte, ni siquiera la octava parte de lo que se utiliza en gasto en salud países como los Estados Unidos, y así sucesivamente va ocurriendo con países latinoamericanos, siendo el resto de Latinoamérica, ya estamos incluidos en esa lista, en un porcentaje muy pequeño. Esto se ha estimado que la reducción de la atención primaria en salud, no solo la atención primaria y secundaria, impacta en forma significativa no solamente a las enfermedades crónicas no transmisibles, sino incluso a la mortalidad por otras causas diferentes a la mortalidad cardiovascular. Si miramos los otros factores de riesgo en Latinoamérica, es importante tenerlos en cuenta porque influyen dramáticamente. Observen cómo la presencia de glicemia elevada y diabetes, especialmente en México, es dramática, pero nosotros no nos quedamos atrás. Estamos alrededor de entre el 6 y el 11% de la presencia de hiperglicemia, que eso traduce un volumen muy importante de pacientes con diabetes. Podría estar cercana a los 2.800.000 pacientes con diabetes o hiperglicemia en nuestro país. Pero ni se diga, por ejemplo, el caso de México, en el cual casi el 60% de la población y Jamaica tienen un índice muy elevado de pacientes con diabetes, que ustedes saben que es un factor de riesgo bien asociado con el desarrollo de insuficiencia cardíaca. La presencia de hipertensión arterial, y ya vamos a ver qué importancia tiene más adelante. 25 a 35% es la prevalencia de presión arterial elevada en mayores de 25 años en nuestros países latinoamericanos en promedio. Casi todos están relativamente parejos. Pero el problema probablemente no es solamente la presión arterial, sino cuántos de ellos realmente tienen siquiera un acceso al tratamiento o por lo menos a tener algún grado de control. Si miramos otra vez territorialmente, ¿cuál es la mortalidad por enfermedad hipertensiva? Llama la atención que es muy similar la distribución territorial con la que vimos con enfermedad cardíaca isquémica. Los territorios donde teóricamente hay mayores niveles de ingresos, la zona centro, etcétera, son los territorios que tienen una mayor mortalidad por 100.000 habitantes asociada a enfermedad cardíaca hipertensiva. ¿Qué ocurre con obesidad? Otro factor que cada vez es mucho más importante en nuestros países latinoamericanos. Sigue siendo líder México en obesidad, 60% casi, más del 40% de los pacientes son obesos, y Colombia no se queda atrás, especialmente el sexo masculino, donde hay una obesidad muy importante en nuestro grupo. Y se estima, en promedio, en todos nuestros países latinoamericanos, que puede estar alrededor de entre el 10 y el 30% de los pacientes. Si miramos la data del INTERHEART, que incluyó todos los países latinoamericanos, observen lo que ocurría con los factores de riesgo asociados a enfermedad cardiovascular. El más preponderante fue la obesidad, fue el número 1 de factores de riesgo en la data del INTERHEART, donde hubo en Latinoamérica, incluso comparativamente con el resto de los países, fue superior la presencia de obesidad. Le siguió tabaquismo, pero fueron similares en los grupos, y en tercer lugar la dislipidemia como factores de riesgo preponderantes en el análisis del INTERHEART en el grupo latinoamericano. Pero ¿qué ha ocurrido en realidad con relación a la expectativa de vida? ¿Qué cambia la situación? Si nosotros tenemos factores de riesgo no modificables que van creciendo en proporción y adicionalmente nuestra expectativa de vida empieza a cambiar y realmente empieza a cambiar, esta es la data del 2015 de la proyección de nuestra expectativa de vida en todos los países latinoamericanos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Observen ustedes que estaríamos los hombres entre 68 y 74 años, que sigue siendo incluso inferior a otros países desarrollados, que está mucho más alto, y en las mujeres entre 73 y 83 años ha aumentado la expectativa de vida en los países latinoamericanos, o sea que vamos a tener mayor sobrevida en nuestros pacientes y por consiguiente vamos a observar mayor número de pacientes con la presencia de insuficiencia cardíaca y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Esta es la proyección, observenla ustedes aquí, desde los años 75 como al año 2010, la expectativa, el comportamiento expectativa de vida en los países latinoamericanos va creciendo y se estima que será un poco mayor hacia el año 2030 en esta condición de desarrollo de algunos países. ¿Cuál es la etiología de la falla cardíaca en Latinoamérica? Este es el análisis que se logró hacer en una revisión de toda la literatura que existía en Latinoamérica para ver la posibilidad de etiologías en nuestros países. Siempre se ha dicho que Latinoamérica, la primera condición es enfermedad de Chagas, y realmente no es así. Si ustedes observan,
En Latinoamérica, la primera causa de enfermedad cardíaca isquémica en este análisis son casi 13.355 pacientes, el 34%, seguida por la enfermedad cardíaca hipertensiva. Teóricamente no debería ser, pero si ustedes miran, la mayoría de los pacientes en Latinoamérica no tienen un abordaje de tratamiento, ni siquiera un adecuado control de la presión arterial. Incluso en Colombia se estima que en Bogotá podría ser del 13% los pacientes controlados. Y le sigue la enfermedad cardíaca o la cardiopatía idiopática, y observen ustedes que casi en el mismo lugar están la enfermedad cardíaca valvular y la enfermedad de Chagas. Valvular es muy preponderante entre nosotros por razones de acceso a la atención en salud. Muchos pacientes con valvulopatía reumática no acceden a la posibilidad de intervención quirúrgica de mejoría de su condición cardiovascular. Y si miramos, esta es una data de 6 unidades de falla cardíaca de nuestro país, que aportaron todos los colegas de diferentes clínicas de falla. Fueron más de 4.200 pacientes y ocurrió exactamente lo mismo. La enfermedad cardíaca izquierda fue la principal etiología, seguida de la idiopática, y en tercer lugar, casi con el mismo porcentaje, encontramos la enfermedad cardíaca hipertensiva, la valvular y la enfermedad de Chagas. ¿Cuál es el promedio de estancia en los países latinoamericanos comparado con los países desarrollados de insuficiencia cardíaca? La estancia hospitalaria es mucho mayor en Latinoamérica, en promedio está entre 4 y 10 días, y la estancia hospitalaria de los pacientes en Estados Unidos, por ejemplo, en este caso, es de 3 a 7 días, que dan promedio 4 días con la utilización de los pacientes. Y esta es la mortalidad intrahospitalaria de la que se pudo encontrar. Ahorita mostramos alguna otra. Mortalidad intrahospitalaria de falla cardíaca descompensada comparativa entre países. Observen cómo en Brasil la mortalidad es alta, pero Brasil es, como nosotros decimos, son 2 países. Brasil tiene Sao Paulo y el resto, porque el resto es absoluta pobreza, y Sao Paulo maneja un esquema de riqueza completamente diferente que parece un país desarrollado. Y observen en México y Estados Unidos la mortalidad intrahospitalaria de estos pacientes, de estas condiciones. Esta es la distribución por género en Colombia de falla cardíaca. Hombres ocupan el 59%, más o menos son 60-40 la proporción que tenemos de pacientes con falla cardíaca en nuestro país. ¿Qué ha ocurrido? Y esto es interesante porque después vale la pena hacer un análisis. Este es el número de pacientes con falla cardíaca descompensada que consultan a los servicios de urgencia de acuerdo a la data del CISPRO en Colombia. Ha venido en forma creciente aumentando la consulta en los servicios de urgencia en nuestro país por insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. Este es el número de pacientes que se ven en consulta de insuficiencia cardíaca descompensada, en consulta externa, que también ha venido aumentando en forma significativa. Observen el número de pacientes con hospitalización por insuficiencia cardíaca, también ha venido aumentando en forma significativa, pero observen lo que ha ocurrido con la mortalidad anual por insuficiencia cardíaca en nuestro país. Y tiene mucha relación. Ahorita vamos a ver curvas de otros países donde hay una relación casi lineal entre el aumento de los pacientes de hospitalización por insuficiencia cardíaca congestiva y una reducción de la mortalidad que se ha venido observando de acuerdo a la data del CISPRO de nuestro país en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Miremos la data del Intercongested Heart Failure. En este registro, cómo era la población de pacientes que se analizaron en este gran registro donde está Oriente Medio, África, Asia y Sudamérica, con relación a insuficiencia cardíaca congestiva. Estos fueron los países participantes, y se incluyó ahí Canadá, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile y países del África y del Oriente Medio. Y observen la etiología más común en Sudamérica, y se correlaciona perfectamente con lo que hemos encontrado y con lo que pudimos revisar en el análisis de los estudios clínicos que mostraban casos de insuficiencia cardíaca congestiva. En Sudamérica, la principal causa de enfermedad cardíaca, de falla cardíaca en el Interheart, es la enfermedad cardíaca isquémica, pero le sigue muy de cerca la enfermedad cardíaca hipertensiva. Eso es bien interesante. Eso significa que hay una pobre atención de los pacientes con hipertensión arterial, y observen que tan puede ser eso cierto que si ustedes observan en África, la primera causa de cardiopatía, de enfermedad cardíaca, de falla cardíaca, es la enfermedad cardíaca hipertensiva. ¿Por qué? Porque ahí todavía tienen mucho menos acceso a la atención en salud y se convierte casi que en la primera causa, superando de lejos a la aparición de la enfermedad cardíaca isquémica que le sigue de segundo. Miramos al Asia y el mayor porcentaje es isquémica, y si miramos Oriente Medio también la enfermedad cardíaca isquémica cobra una tremenda relevancia. Pero observen ustedes cuando miramos esta data, aquí está la edad promedio de los pacientes de Sudamérica, mucho más alta que en los otros países. ¿Por qué? Probablemente se ven hipertensión arterial mucho más temprana, aparición de enfermedad cardíaca isquémica mucho más temprana. Observen el índice de masa corporal
es mucho más bajo, le siguió en más bajo el África, pero una cosa interesante, si ustedes miran Oriente Medio, la incidencia de pacientes con diabetes mellitus es tremendamente alta como un factor de riesgo claramente asociado con la aparición de nuevos casos de insuficiencia cardíaca congestiva. Si miramos el tratamiento, porque eso puede tener realmente un impacto en la mortalidad o no, observen, los pacientes en Sudamérica, en el Intercongestive Heart Failure, 73% con el uso de beta bloqueadores, observen África, 1 de cada 2 recibía un beta bloqueador con insuficiencia cardíaca congestiva. Observen antagonistas de la aldosterona y eso se replica continuamente. Hay un mayor uso de antagonistas de la aldosterona en países como Sudamérica y África, probablemente porque realmente es muy barato, y que en otros países con una disminución, un número un poco menor de porcentaje de pacientes recibiendo antagonistas de la aldosterona, y el 70% de los pacientes reciben algún bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este es un registro suramericano, de varios registros suramericanos, donde se observan algunos pacientes en los cuales miraban cuál era el comportamiento clínico. Y llama la atención, por ejemplo, inhibidores de la ECA. Probablemente en Brasil tenían el mayor número de pacientes en los dos análisis de Brasil, y este es el de Argentina. Muy pobre el uso de inhibidores de la ECA en Chile, y observen el uso de betabloqueadores, terriblemente bajo en la mayoría de los registros de insuficiencia cardíaca, al igual que los antagonistas de la aldosterona, que en algunos grupos sí fue un poco superior. 699 pacientes de Latinoamérica, mirando cuáles eran las características con relación a la estrategia terapéutica. Bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona en su uso fue bastante interesante porque completaba casi la totalidad de los pacientes. 1 de cada 2 recibía antagonistas de la aldosterona y sigue siendo aún todavía bajo la utilización de betabloqueadores como medicamento en el uso de insuficiencia cardíaca congestiva, y casi el 40% aún recibiendo digoxina. ¿Cuál es la prevalencia entonces de falla cardíaca en Latinoamérica? Este análisis, que se hizo bajo una visión económica, se analizaron todos los países latinoamericanos desde el punto de vista de visión económica a ver qué encontraban con relación al promedio de los pacientes estimados de insuficiencia cardíaca, y encontraron edad promedio de los pacientes con falla cardíaca en Latinoamérica 60 años, fracción de eyección promedio 36%, quiere decir que registraron mucho más pacientes con falla cardíaca con función sistólica deprimida. Esta es la incidencia estimada para Latinoamérica, de 199 a 557 por 100.000 personas año. Y la prevalencia se estima en el 1%, siendo más alta, por supuesto, en la población mucho más avanzada, lo cual significaría casi 5 millones de personas en Latinoamérica en este momento con insuficiencia cardíaca, si estimamos que son alrededor de 500 millones. Esta es la frecuencia de hospitalización por falla cardíaca, es muy alta, 28 al 31%, la estancia promedio, la mortalidad intrahospitalaria, siendo mucho más alta en los pacientes que tenían en ese análisis cardiopatía isquémica y chagásica, o sea que estamos enfrentando dos condiciones que son prevalentes entre nosotros y que tienen mayor mortalidad intrahospitalaria. Y miren la mortalidad a un año. 1 de cada 4 de los pacientes con insuficiencia cardíaca en Latinoamérica se muere en el curso de un año. Esta es la prevalencia estimada de infarto, fibrilación auricular, hipertensión arterial y falla cardíaca en Chile al 2015, donde observen 32. La incidencia de falla cardíaca en Chile es un poco más baja. Observen la de Colombia, 73, que serían alrededor de 1.700 y pico de pacientes, casi 1.800, de acuerdo a nuestra población. Esta es la de Ecuador, 21, y observen aquí la de México, que es mucho más alta, obviamente tiene una población mayor, son casi 180 millones de habitantes. Esta es la del Perú, 42, y esta es la de Venezuela, que es igual a la del Perú, 42 por 1.000, y la de Brasil, 321 por 1.000. Si miramos la prevalencia, los dos países que tienen mayor población, tienen obviamente mayor prevalencia, están Brasil y México, y esta es la prevalencia del resto de los países de falla cardíaca en Latinoamérica por 500.000 habitantes. ¿Cómo está la situación de la falla cardíaca en nuestro país? Esta es la tasa de mortalidad estandarizada por edad, por 100.000 pacientes para falla cardíaca en Colombia al 2010. Y observen, el departamento norte de Santander tiene una mortalidad mucho más alta, razones no las sabemos, pero tiene mucho más alta mortalidad que el resto de los departamentos de nuestro país. Un minuto, doctor. Y aquí se observa también el crecimiento de la
insuficiencia cardíaca, pero observen la tendencia en la mortalidad que viene cayendo en nuestro país de acuerdo al último análisis de insuficiencia cardíaca en Colombia. Aquí está la distribución por territorios. Estos son los que tienen mayor mortalidad en áreas con mucho menos acceso a la salud. ¿Existen o no variaciones geográficas en nuestros países? Definitivamente sí, cuando las encontramos en el mundo. Esta es la data del Astronaut, que quería mirar cuáles eran las variaciones geográficas de los pacientes que ingresaron a ese estudio clínico. Y observen ustedes una cosa bien interesante. En Norteamérica la mortalidad es más baja, en Asia y el Pacífico es más alta, y observen las hospitalizaciones, que era lo que les comentaba. El número de hospitalizaciones, o sea, a mayor número de hospitalizaciones se encontró menor mortalidad. O sea, se ve un cruce ahí interesante que vale la pena analizarlo. Mortalidad en Norteamérica, menor mortalidad que en Asia y Pacífico. Pero observen los 30 tratamientos. segundos. Observen los tratamientos. Asia y Pacífico, un menor tratamiento comparativamente con el uso de betabloqueadores, y la utilización de cardiofibrilador implantable varía. Aquí es mucho más y aquí es mucho menos. Igual en el Paradigm, que también se analizó, edad fue mucho menor en Latinoamérica que en los otros países, fracción de eyección baja, uso de antagonistas de la aldosterona mucho mayor que incluso en Estados Unidos, pero el uso de CDI mucho mayor en Estados Unidos que en los países latinoamericanos. O sea, se invierte esa alteración y ese manejo de la población, y nuestra mortalidad en Latinoamérica mayor, las hospitalizaciones, menor mortalidad, menores hospitalizaciones, mayor mortalidad cardiovascular y mayor mortalidad por todas las causas. Y una cosa importante es que esa mortalidad estuvo relacionada con disminución de la intervención de algunas condiciones que mejoran y disminuyen la mortalidad. En conclusión, la falla cardíaca en Latinoamérica viene en aumento, asociado al aumento de la expectativa de vida. La etiología de la falla cardíaca en Latinoamérica es predominantemente de origen isquémico, seguida hipertensiva. Se acepta el 1% de la mortalidad, lo que representaría 5 millones de pacientes en Latinoamérica. La tasa de mortalidad anual está elevada, 1 de cada 4 de nuestros países latinoamericanos pacientes mueren, y la existencia de variaciones geográficas en los pacientes con falla cardíaca en Latinoamérica y el resto del mundo, incluidas las variaciones terapéuticas, sin lugar a dudas han influido en los resultados finales de mortalidad y morbilidad cardiovascular. Muchísimas gracias. Bueno, la sesión